Muy bien, les saludamos en el nombre del Señor, deseándole que crezca a usted en este tiempo, en la fe y en el conocimiento de Cristo. Voy a invitarle en esta ocasión de acompañarme en un estudio y para ello vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 7. Dice así, refiriéndose a una clase de persona: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. También quiero que vaya conmigo al libro de Isaías y leeremos el capítulo 5 de Isaías, versículo 13. Isaías 5, versículo 13. Y dice así la Escritura: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Hoy vivimos en la era del conocimiento. Los avances en lo tecnológico, en la ciencia, nos han llevado a descubrir cosas increíbles, a incorporar y a poner en uso tecnología de tal grado que se nos ha hecho más fácil muchas cosas en la vida, pero a la misma vez, a pesar del avance que tenemos en conocimiento, seguimos siendo pobres de espíritu y seguimos no conociendo a aquel que es la fuente de la sabiduría, del amor, de la paz. Este pasaje que leímos hace poco en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, hace referencia a una clase de persona que vive aún en nuestro tiempo, esa clase de falla en las personas. Y este pasaje nos revela el grave estado de muchas personas que, a pesar que están siempre educándose, siempre estudiando, participando en esto y en el otro para adquirir conocimiento, especialmente en la área de lo que es la Biblia, pero no dejan de ser la misma clase de personas. No llegan al conocimiento de la verdad. Personas que no tienen un gozo genuino, no tienen libertad, no obedecen al Señor, pero son religiosos. Tal vez tú que me oyes hoy te consideres una persona de gran conocimiento, pero te pregunto, ¿a dónde te lleva tu gran conocimiento? Es cierto que vivimos en la era de mayores descubrimientos y conocimiento, a tal grado que el más moderno celular del año 2019, hoy, un año más tarde, ya es obsoleto. Entonces, de que hay un incremento en el conocimiento es cierto, así como conocimiento natural también el de la fe. Todos tenemos conocidos que amamos, que apreciamos, que poseen gran conocimiento, y lo triste es que no avanzan con Dios a pesar de esto. A pesar de su conocimiento, otros ni conocen a Dios. En la Biblia se nos advierte del peligro de aquel conocimiento que no nos lleva a practicar lo que le agrada al Señor. Unos, debido a su ignorancia de Dios, se entregan a buscar misterios de la ciencia, otros a escudriñar misterios del ocultismo. Y hoy en día hay mucho que se quiere hacer sinónimo con Jesús, pero no lo es. Hace poco en la costa de Honduras salió un reporte de una criatura
de 9 meses que había muerto, supuestamente, ¿va? Este es el dicho, y que volvió a vivir y que trajo un mensaje de parte de Dios, que la criatura habló y dijo que la cura para el coronavirus se encontraba en la Biblia y que se encontraba en la Biblia en forma de un pelo negro, un pelo de cabello, y que solo se tenía que abrir la Biblia y si uno encontrase el cabello negro, que lo tenía que poner en un vaso de agua y tomárselo y con eso se curaría del coronavirus. Aunque usted no lo crea, hay muchos que van a seguir esa receta. Y esto muestra la carencia que tenemos de conocer en verdad quién es Jesús. Porque la salvación y la sanidad están en la persona de Jesús, no en recetas religiosas. En el ámbito religioso, entonces, donde no se conoce al Señor, mucho que es aún del diablo se entretiene con ofertas que tienen apariencia de piedad, pero son engañosas y aún diabólicas. Lo vuelvo a decir, porque tenemos que juzgar y ver de qué espíritu proceden las muchas recetas y las muchas ofertas que hoy se dan en el nombre del Señor. Hoy nos hemos desligado de una llenura del Espíritu Santo y de su poder y de aquella fe que nos lleva a obedecer al Señor. Se prefiere aprender de misterios, de temas no relevantes a la práctica de la fe. La gente oye a Dios en todo, supuestamente, menos en lo que más le conviene. No hay fidelidad de parte de las autoridades, por ejemplo, hacia aquellos sobre quienes ellos presiden, así como no hay fidelidad entre los laicos hacia sus autoridades. Así que por ambos lados vemos gran carencia. Cada uno hace lo mejor que le parece, pero el orden de Dios sigue siendo desconocido. Quiero hablarles ahora de algo que tiene que ver con el por qué traigo esta exhortación. El problema está en que se confunde el ser aprobado con el agradar, o esto de conocimiento con ser aprobado y con agradar al Señor. Le voy a invitar que vaya conmigo a la primera carta de Samuel y vamos a ir al Samuel capítulo 2, versículo 12. Samuel 2, versículo 12. Se dice así. Perdón, no es ese. Sería entonces, no. Vamos a ir a, creo que es en segunda de Samuel. No, tampoco. Ok, creí que era primera de Samuel. Regresemos a primera de Samuel 2, versículo 12. Es la escritura correcta. Entonces dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofreció sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla,
en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía que el sacrificio de carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Este pasaje en primera carta de Samuel capítulo 2 versículo 12 hace referencia a acontecimientos que eran una infracción de la ley de los sacrificios, de las ofrendas al Señor. Y la Biblia dice que ellos no tenían conocimiento del Señor. Entonces, el conocimiento que tenían, porque tenían conocimiento de cómo y qué es lo que se debe hacer, pero ese conocimiento no lo ponían en práctica. Por lo tanto, se resume a que no tenían conocimiento del Señor, porque a la hora de honrar al Señor, se honraban a ellos mismos por medio de aquello que era más bien consagrado y propiedad exclusiva del Señor. Entonces, por eso tenemos que preguntarnos, ¿de qué nos sirve saber de Dios, pero no hacemos las obras de la fe? Porque si sabemos, pero no hacemos, no somos edificados por saber, somos edificados y demostramos que somos aprobados cuando obedecemos aquello que el Señor nos ha enseñado. Déjeme explicarle de qué conocimiento estamos hablando, porque hay un conocimiento en la Biblia que se menciona como el conocimiento que nos edifica y hay otro que es pasajero. Entonces, voy a hacerle una pregunta. ¿Qué conocimiento tenemos nosotros del arrepentimiento? Hagámonos esa pregunta, porque pueda que si no entendemos esto, no tenemos ninguna base para venir ante el Señor y asumir que le estamos sirviendo o que le conocemos. Para ello vamos a ir a la segunda carta de Corintios 7, segunda Corintios 7, y vamos a leer el versículo 10, y dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos verdades aquí. Una es que el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, experimenta una tristeza y muchas veces lo confundimos con un arrepentimiento, pero ese arrepentimiento es pasajero, es vano, porque no edifica a la persona. Entonces, el conocimiento del cual la Escritura nos llama a tener es el conocimiento que produce salvación. Yo puedo tener un conocimiento de que pequé, conocimiento de que erré, de que transgredí, pero si la tristeza no es producida por un arrepentimiento verdadero, entonces no voy a producir el fruto de arrepentimiento. Y esa clase entonces de entristecerse es un síntoma no de un arrepentimiento, sino de que se me agarró con las manos en la masa, se me encontró en el pecado, pero no estoy arrepentido.
Y es importante entender entonces que el arrepentimiento verdadero es fructífero, no es pasajero. Déjenme explicarle entonces de qué conocimiento es el que estamos hablando hoy en día. Para ello tenemos que ir al libro de Proverbios, y vamos a leer el Proverbios capítulo 2, y vamos a leer el versículo 6. Dice así: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esta escritura es muy clara de dónde procede el conocimiento que Dios quiere que tengamos. Se nos dice ahí que el conocimiento verdadero viene de la boca de Dios. Viene entonces de oír a Dios. El Señor no está interesado en mostrarte misterios que no están relacionados con vivir una vida que le agrada. Es muy grave cuando confundimos conocimiento con aprobación delante de Dios. Por lo tanto, tengo que tener cuidado en ver el por qué estoy adquiriendo conocimiento y de dónde proviene este conocimiento. Si es para vivir en la voluntad divina, entonces el conocimiento es bueno, pero si no sirve para eso, ese conocimiento es satánico, aunque lo saque de la misma Biblia. Entonces, hoy yo pregunto, ¿dónde está la liberación y el poder de la santidad del reino que decimos que conocemos? Ya que el conocimiento de la verdad libera y santifica. Cuando hablamos del conocimiento de la verdad, es lo mismo como decir tener comunión con Jesús. Porque el conocimiento del cual hablamos es esa palabra en el griego que es ginosko, que habla de tener vivencia con Dios. Es experimental esta clase de conocimiento, no es teórico. Ginosko habla de tener un intercambio con Dios. Y es un intercambio íntimo por medio del cual somos transformados. Entonces, tal es el conocimiento que Dios quiere que adquiramos. Y para ese conocimiento tenemos que conocer a Dios para obtenerlo. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 1. Y vamos a leer Isaías 1, el versículo 3. Ahí se hace una declaración un poco espantosa, porque choca con nuestro conocimiento. Pero Isaías capítulo 1, versículo 3, dice así: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mire qué alarmante es esta declaración que hace Dios acerca de su pueblo. Israel era pueblo de Dios, pero el Señor mismo dice: pero no me conocen. Entonces, ¿era pueblo de Dios o no? Sí era pueblo, porque Dios los reconocía como su pueblo, pero no conocían a Dios. Esto suena contradictorio, pero es cierto. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿sabemos nosotros en verdad quién es Jesús? ¿Y dónde quiere Él que estemos? Y vuelvo a preguntar, ¿es posible ser pueblo de Dios y no conocerle?
Y la respuesta es sí. Puedo ser recibidor de su perdón, escuchar sus decretos, ver y conocer su poder y todavía no conocerle a Él. Ahora, por eso quiero decir lo siguiente, que conocer misterios y tener revelaciones que no nos llevan a practicar la voluntad de Dios no sirven para nada. Y hoy en día es tan común escuchar, ¿verdad?, de gente que ha aprendido algo que estaba oculto, o que tienen una revelación, o que tienen una nueva revelación. Pero hermanos, sin obediencia y rectitud de corazón no entraremos en el reino de los cielos. No nos despistemos, no nos engañemos a nosotros mismos. Al Señor lo que le place es que hagamos su voluntad. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Oseas. Está en Oseas capítulo 6, versículo 6. Dios declara lo siguiente: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Note usted qué es lo que quiere el Señor, porque a veces nosotros le ofrecemos muchas cosas y no lo que Él quiere, no lo que Él pide. Y lo que hacemos es que queremos que Él nos atienda a nosotros en nuestras necesidades, pero nosotros nunca hemos atendido a su voz y nunca hemos conocido su corazón. Hemos conocido de sus bendiciones, de sus promesas, pero su corazón nunca lo hemos conocido. Y esa es nuestra peor tragedia. No es la falta de conocimiento, es la falta de conocer a Dios. Entonces, uno puede ocuparse en el servicio a Dios y por falta de conocimiento no apropiar aquello que proviene de su carácter, como ser, en este caso de Oseas, capítulo 6, el amor de Dios, donde se habla que Dios quiere que conozcamos misericordia y que practiquemos misericordia. Nadie puede practicar misericordia si no ha sido un receptor de la misericordia de Dios. Mucha gente no está salva porque nunca ha conocido el perdón de Dios, porque nunca se han arrepentido. Son religiosos, leen la Biblia, congregan, pero a la hora de producir los frutos del reino están estériles porque no conocen al Señor. Y hoy yo le invito a que venga a conocer quién es Jesús, porque el conocimiento del cual hablamos es el de conocer a Jesús. Voy a pedirle que me acompañe en ver lo que nos dice la Escritura en Primera de Corintios capítulo 8. Primera de Corintios, primera carta de Corintios capítulo 8, y vamos a leer el versículo 1. Miren lo que dice ahí. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Note lo que dice el apóstol bajo inspiración del Espíritu Santo. Él no dice que el conocimiento no sirve, él dice que el conocimiento envanece, pero tenemos que entender esto en el contexto correcto, porque como ya dijimos, hay un conocimiento que es pasajero y hay un conocimiento que edifica. Entonces, la fe de Dios, que es la que tenemos que tener nosotros, los hijos de Dios, es una fe práctica. La fe siempre es práctica, no la podemos hacer mística, no la podemos dejar suspendida en aquello que está tan alto que no tiene aplicación en la vida del ser humano.
Jesucristo fue práctico, vino a liberar el corazón de los hombres. Vino con la unción del Espíritu Santo sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados. Esa fe es la fe que debemos de conocer. El conocimiento, entonces, envanece. Puedo tener gran conocimiento, pero es la práctica de la fe y del amor, de Dios que me edifica. Lo milagroso de Dios, lo sobrenatural de Dios, se manifiesta a través de la fe y el amor. La fe que está fundada en el poder de Dios es respaldada por señales y prodigios. Esto también tenemos que hacerlo sinónimo con tener conocimiento de Cristo, porque otra vez, el conocimiento del cual estamos hablando no es teórico, es vida, y es una vida de fuente milagrosa, porque Dios es milagroso. Entonces, por eso, la fe que está fundada en el poder de Dios siempre es respaldada por señales y prodigios. Esto también es algo, como ya dije, que hacemos sinónimo con conocer al Señor. Vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 1. Ya para cerrar esta exhortación, Colosenses capítulo 1. Mire lo que nos dice la palabra de Dios acerca del conocimiento. Y es en sí la oración apostólica por la Iglesia de Jesucristo en el versículo 9. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Note usted el enfoque de la oración del apóstol Pablo con la iglesia. No ora para que sea prosperada, no ora para que le vaya bien, no ora para que Dios conteste sus oraciones, y no que esas cosas no tienen lugar e importancia, pero la prioridad, lo más valioso, no es de que Dios conteste nuestras oraciones. Lo más valioso es que le conozcamos. Ese conocimiento que nos hace conocer aquello que está escondido en el corazón de Dios para los hijos que quieren conocer aquello que Dios tiene como interés profundo de su ser, que no es muchas veces lo que mucho de la cristiandad ve o practica. Entonces, este conocimiento es un conocimiento verdadero. Vamos a leer algo similar también en el libro de Efesios. Efesios, vamos a ver en el capítulo 1 de Efesios, el versículo 15. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Note entonces qué es lo que dice
el apóstol, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sé que leí más de lo que nos consta, pero también es muy preciosa el resto de esa escritura en relación a quién es Jesús para la Iglesia. Entonces, este conocimiento del cual hablamos es un conocimiento que nos lleva a honrar al Señor, a agradar a Jesús. Por lo tanto, en resumen final, quiero decirles esto: el conocimiento que carece revelación del amor de Dios no sirve para nada, es vano y no edifica. Oro que esto le haya servido y le haya sido de bendición, y que usted pueda crecer en el verdadero conocimiento de Jesucristo.